Bueno amigos, mucho gusto. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote budista. Un cordial saludo a todos los hermanos de Maná, a todas las personas que este programa les ayuda, les sirve, les hace bien, les ayuda con algo en la vida. Pero también muchas gracias a todos ustedes por seguirme en Facebook, Padre John Mario, en Instagram, Padre John Mario, y en el canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Comencemos este día, esta reflexión con oración. Amado Jesucristo, yo quiero decirte que te amo. Quiero decirte que confío en ti, que creo en ti, que espero en ti, que te amo a ti. Amado Jesucristo, quiero decirte que la vida es un don maravilloso tuyo. Concédeme esa vida, regálame esa vida, muéstrame esa vida. A ti la gloria y la alabanza por siempre jamás. Amén. Amigos, hemos estado hablando de cómo vivir en épocas de crisis. Y estuvimos hablando en una primera reflexión cómo vivir en época de crisis. Después hablamos en 2 programas de los peligros en tiempos de crisis, los riesgos. Y hoy quisiera hacer una cuarta reflexión sobre las amenazas en tiempos de crisis. ¿Qué cosas o qué resultados negativos se pueden producir en nosotros en tiempos de crisis y que pueden ser dañinos y destructivos tanto para nosotros como para la historia? Y les voy a hablar de 6 cosas en esta reflexión. La primera cosa, y estoy hablando de esto porque, vuelvo a repetirles, estamos en una época complicada. Bueno, muchos me han dicho, padre, pero es que la humanidad siempre ha vivido en épocas complicadas. Bueno, estoy de acuerdo, sí, hemos vivido en épocas complicadas siempre, pero entonces, ¿cómo superar esos momentos? Hay unas amenazas. Y la primera amenaza yo la diría así, la discriminación. Cuando estamos en una época de crisis, comenzamos a dividir a los seres humanos en grupos, los buenos y los malos, los blancos, los negros, los creyentes, los ateos, los musulmanes, los cristianos, los heterosexuales, los homosexuales, los ricos, los pobres, los del norte, los del sur. Entonces tenemos una visión de la historia discriminatoria y se va creando un pensamiento de que algunos grupos son más importantes que otros. Y esta discriminación se manifiesta, por ejemplo, en lo que se llama la xenofobia, en el desprecio hacia los extranjeros. Cada vez en Europa existe más esto, y en Estados Unidos, y hasta en América Latina se han comenzado a tener los colombianos. A veces no somos tan bien vistos en algunos lugares. Uno dice que es colombiano en un aeropuerto y es como decir, alerta, potencial narcotraficante. Sí, muchos colombianos han hecho cosas muy malas, es verdad. Pero comienza a haber hacia los venezolanos también una animadversión. Entonces se puede crear como una discriminación, unos grupos y otros. Y es una amenaza muy grande porque de alguna manera, o de alguna manera no, el cristianismo acoge a toda persona y a todas las personas. Así de simple. Vuelvo a repetírselo. El cristianismo acoge a toda persona y a todas las personas. Ese es el cristianismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue cuestionador
con los sacerdotes judíos de su época. Pero cuando ellos se acercaban, Jesús no los incitaba a que lo destruyeran. Hay un peligro, hay una amenaza, y la amenaza es discriminar. Nosotros somos los buenos. Los que piensan como yo somos los buenos. No sé, hace tiempos hubo en Colombia un mensaje que decía, los buenos somos más. Los buenos somos más, pero los buenos son los que actúan de una manera determinada y los otros son perversos desde el primer pelo de su cabeza hasta la uña de los pies. Son perversos. Ontológicamente, esencialmente son perversos. No. Ahora, hay una segunda amenaza. Está unido a este punto de discriminación. Es lo que yo llamo elitismo. La preservación del statu quo. Elitismo. Es decir, hay pobres porque no son inteligentes y entonces se condena a un grupo humano o a una clase humana, se le condena a la pobreza y a la discriminación de por vida. Entonces se crea una élite. Una élite. En el catolicismo, a veces ciertos movimientos apostólicos se consideran una élite. Nosotros somos los santos, los santificados, los perfectos, los renovados. Nosotros somos los del camino. Nosotros somos los verdaderos. Los demás están en pañales. En cambio, nosotros somos los perfectos. Y se crea una visión elitista de la vida y de la historia. El Papa Francisco habla de la cultura de lo descartable. Las personas son descartables. Entonces, es un grupo de elitismo. Nosotros somos los mejores. Hay un tercer punto, una amenaza. La búsqueda de espiritualidades escapistas. Cuando hablo de espiritualidades escapistas, las hablo en muchos niveles. Está fascinada mucha gente con los movimientos espirituales de Oriente, donde la gente está metida en sí misma. No me interesa lo que pasa alrededor. Cierro mis oídos y mis ojos a lo que sucede a mi alrededor. No me interesa lo que sucede alrededor. La gente se está matando alrededor, pero no me interesa porque yo estoy en mi posición de flor de loto y no me interesa lo que ocurra a mi alrededor. Son espiritualidades escapistas. Pero también dentro del cristianismo existen eso, grupos no católicos donde lo importante es solamente las manifestaciones del Espíritu, o grupos católicos donde lo importante es los mensajes de ciertos santos o de la Virgen, y lo importante es la visión escapista de la historia. Cuando hablo de búsqueda de espiritualidades escapistas, entiendo espiritualidades que no me insertan en la realidad, que no me meten en la realidad, que no me empujan a la realidad. Y entonces quiero huir, quiero alejarme. Y bueno, está bien, hay momentos donde hay que hacer silencio. Y hay manifestaciones del Espíritu, por supuesto, yo las creo y las he visto y en mí han ocurrido. Pero es una espiritualidad centrada solamente en eso.
Por supuesto que yo amo la renovación carismática y soy de la renovación carismática, pero a veces voy a ciertos grupos de la renovación carismática y todo es, pidamos don de lenguas, pidamos don de profecía. Hombre, sí está bien, pero ¿y la vida cotidiana qué? ¿Y la vida de todos los días qué? ¿Y la vida de la vida qué? Hay espiritualidades escapistas, espiritualidades que quieren sacar a la gente de su realidad. Bueno, en estos días vi el Instagram de un amigo que fue de la comunidad que yo dirigí. Todo es armonía con Pachamama o con yo no sé qué, armonía con la naturaleza. Pero hombre, pues están como drogados. Y entonces, eso es muy bonito, sí. Es solamente sentir satisfacción mi yo. Solamente sentir mi yo. Es que a veces tenemos una espiritualidad escapista, los católicos, cuando solamente quiero sentirme bien yo. Mi oración, no más. Mi liturgia de las horas, no más. Mi concierto, no más. ¿Y la vida? ¿Y la vida, muchacho? Por eso San Juan Eudes, el fundador de los eudistas, tenía una frase chévere. La oración surge de la vida y la vida misma se vuelve oración. La oración surge de la vida y la vida misma se vuelve oración. Hay un cuarto elemento, una amenaza. Y este cuarto elemento, esta cuarta amenaza, yo lo titulo así. Jesús de Nazaret es una moda. No, mi Señor. Jesús de Nazaret es una moda. No, mi Señor. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 6, dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo yo soy un camino, dijo el camino. Jesús no dijo yo soy una verdad, dijo yo soy la verdad. Claro, verdad ahí es la revelación que Él nos trajo, por supuesto. Pero Él dijo yo soy todo lo que tienen que saber de Dios pasa por mí. Y yo soy la vida. Y para mucha gente Jesús es una moda. Pero Jesús no es una moda. Jesús es el Señor. Entonces la amenaza es que Jesús se vuelve tan importante. Perdónenme lo que voy a decir. Tal vez ustedes me dirán, padre, esto es discriminatorio. Pues no sé. Pero Jesús se vuelve tan importante como Buda y se vuelve tan importante como Mahoma. Y Buda y sus seguidores son respetables y Mahoma y sus seguidores son respetables, pero Jesús es el Señor, es el camino, es la verdad y es la vida. De tal manera que Jesús no es una moda, no es una moda Jesús, es el Señor. Quiere decir que cuando yo digo que Jesús es mi Señor, quiere decir que la manera como Él actúa se vuelve para mí determinante, que sus palabras para mí no son inspiradoras, sus palabras para mí son obligantes. Porque Jesús no es un coaching, porque hoy está de moda el coaching ontológico, hasta hay coaching de comida. Jesús no es un coaching, Jesús es el Señor, perdóname. Jesús no es un coaching, Jesús es el Señor, no es un coaching ontológico, no es uno que te muestra el caminito, no, Él es el camino. Tal vez en otras ocasiones les he dicho a ustedes que hay una canción que dice de un poeta español y que lo popularizó mucho Joan Manuel Serrat, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero, a ver, ¿cómo así que caminante no hay camino, se hace camino al andar? Si hay camino, es el camino que recorrió Jesús, es el camino de la cruz,
Es el camino del Gólgota, es el camino de Nazaret, es el camino de la resurrección, es el camino de Pentecostés, es el camino de Maús. Pero ahora es, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, un momentico, no señor. Si hay camino y el camino es Jesús. Usted no me vengas ahora a decir que caminante, no, un momentico, es que si hay camino, el camino es Jesús. Hay un quinto punto, una amenaza en medio de esta crisis, y es el resentimiento. Muy resultado de la discriminación, del elitismo, de la espiritualidad de escapistas, el resentimiento. El resentimiento a todo lo que implique institucionalidad. El resentimiento a todo lo que implique autoridad. Pero solamente por ser autoridad. Solamente por ser autoridad ya es malo. Oye, pero si tú no lo conoces, si no conoces sus ideas. No, como es la autoridad, como es el que manda, es malo. Pero a ver, tú lo has escuchado, tú te has sentado a hablar con él o con ella. Pero solamente por ser la autoridad es malo. Y hay el corazón se va cargando de rabia y de resentimiento. Y rabia, y eso explota. ¿Y rabia por qué? Porque no me gusta como el mundo es. Pero oye, es que no es que solamente no te guste el mundo como es que tú qué haces, es que tú qué estás haciendo. Y una de las amenazas es el resentimiento. Nos sentimos resentidos. Algunos han dicho en algún momento resentido social. Y un sexto elemento, una sexta amenaza, la llamo tendencias destructivas. Producto de todo esto se crean tendencias destructivas en mí. Tendencias destructivas hacia mi propio yo, hacia mi propio ser, suicidio. Tendencias destructivas hacia los otros, homicidio. Tendencias destructivas hacia otros, anarquía. Y hay un deseo de destruir todo, acabar con todo. En las marchas que hubo hace poco en Colombia, llamó la atención que unas ciudades se comportaron, marcharon y todo eso, pero cuidaron los bienes de todos. Son las ciudades que a veces muestran como más cívicas, como que aman más su patrimonio. Pero otras ciudades, empezando por la capital, había que destruirlo todo. Porque como dicen, la capital no es de nadie, es de todos. Entonces hay que acabar con todo. Pero no solamente en lo físico. A veces esta tendencia destructiva nos lleva a querer acabar con todo, con el matrimonio, con el sacerdocio, con los hijos, con todo. Una tendencia destructiva, dañina, perversa, para destruir, para acabar, para dañar, para destruir. Y tal vez me parece a mí que el Evangelio hoy nos dice, que la palabra de Dios nos dice, construye, no destruyas. A veces caemos en discriminación, elitismo, espiritualidades escapistas. Jesús se convierte en una moda, resentimiento y tendencias destructivas, tendencias dañinas, tendencias que acaban la vida, tendencias que destruyen la vida. Hoy quiero decirte a ti, amigo que me ves, que me escuchas, yo quiero invitarte a ti a una reconciliación contigo mismo. Siéntete feliz de ser tú mismo, sea como seas. Siéntete feliz de tu historia, del camino que has recorrido.
quiero invitarle a usted, amigo querido, a orar con fe, a orar en el Señor. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi propia historia. Te doy gracias por mi propio caminar. Te doy gracias por mi propia existencia. Te doy gracias por ser lo que soy. Reconozco, mi Señor, que hay en mí muchas debilidades, muchos aspectos negativos, pero siempre cuando me vuelvo hacia ti, me doy cuenta que siempre me das una nueva oportunidad, que siempre me muestras un camino nuevo. Dame alegría, Señor. Dame gozo, Señor. Dame felicidad, Señor, para poder enfrentar las situaciones adversas por las cuales estoy atravesando. Amigos, muchas gracias por permitirme llegar hasta sus casas con este mensaje, con esta palabra de discernimiento. Espero que les sirva, espero que les ayude un poquito. Les recuerdo que mi Facebook es Padre John Mario. Tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Ahí hay cientos de predicaciones en audio, en video. Mi Instagram es Padre John Mario. Y bueno, espero que les sirva un poquitico. Espero que les ayude un poquitico todo esto. Y les deseo lo mejor en el Señor. Dios les bendiga, Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo.